Regresemos aquí a la Ciudad de México. Mire en lo que sucedió ahí en la alcaldía de Iztapalapa. La policía detuvo a un hombre que huía a bordo de una camioneta de paquetería. ¿De qué huía? ¿Qué había hecho? Así se dieron los hechos anoche. Veamos. Fue por medio de las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se logró la noche del lunes ubicar y detener una camioneta de paquetería que minutos antes había sido robado a mano armada al conductor. El robo, que fue detectado por las cámaras, se llevó a cabo en la esquina de la avenida 11 y la calle Bilbao, en la colonia Cerro de la Estrella, en la alcaldía de Iztapalapa, cuando el conductor de la camioneta se encontraba parado en un semáforo y fue sorprendido por el delincuente. Que fue emitida a las patrullas por personal de C5 originó una persecución que culminó en la esquina de la calzada Ermita Iztapalapa y la calle Puente de Titla, en la colonia Barrio San Lorenzo, donde varias patrullas hicieron corte a la circulación a la camioneta, logrando asegurar al presunto delincuente. El presunto asaltante, un hombre de aproximadamente 40 años, a quien se le confiscó un arma de fuego, fue sometido por la policía y trasladado a la Coordinación Territorial Iztapalapa 6, lugar donde fue plenamente identificado por la parte afectada. La camioneta, en cuyo interior se encontraban varias cajas de paquetería, fue trasladada por un oficial escoltado por varias patrullas al corralón del Ministerio Público en la alcaldía de Iztapalapa. Informó para Imagen Mauricio Hernández.